Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Esto es nuestro estudio número 5 acerca de lo que es el llamado al ministerio. Estamos tocando todavía un tópico que me hicieron una pregunta: maestro, ¿se puede ser desechado por Dios para el ejercicio del ministerio después de haber sido llamado? Y digo, sí, estamos hablando de eso, a áreas en las que el ministro debe aprender a madurar para no ser desechado por Dios. Muchos sumergieron sus vidas y hablamos de lo que es el dinero, la filalguria, se dejaron extraviar por ellos, perdieron la fe, abandonaron la doctrina, los principios del reino, fueron destruidos. Hablamos acerca de lo que es la fama. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el poder. El poder. Esto es penado, sancionado, juzgado por Dios, condenado por Dios. Poder, el deseo de controlar y estar sobre otros, o sobre todos, sin ser cuestionado. He aprendido que el espíritu del apóstol Pablo no fue controlador, ni ninguno de los discípulos entraron en esa tarea. Eran hombres, y el apóstol Pablo era un hombre que aprendió a respetar los valores, las virtudes, los talentos, los llamados, los dones, las capacidades que había en otros. El apóstol Pablo nunca utilizó a la gente, él los ocupaba, se ocupaba de ellos y les delegaba responsabilidades. Ese era el apóstol Pablo. El que tiene sed de poder no hace esto, utiliza a la gente. Pablo ni Pedro, como apóstoles, en sus cartas afirmó ser apóstol sobre otros, sino apóstoles entre vosotros. Y en estos tiempos el conjunto de ministros comparado como una maceta de ajo, ya lo dije, pura cabeza, nadie quiere servir, porque el poder que delega Dios, una de las cosas que tenemos que aprender como ministros, que el poder que delega Dios no es poder o autoridad sobre otras personas, sino que está relacionado con el servicio a otros, incluyendo a Dios. Henry Nouwen dijo que es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible. Una pregunta que hace Henry Nouwen dijo: ¿qué es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Él mismo da la respuesta, dice: tal vez es que el poder ofrece un sustituto fácil para la dura tarea del amor. Y añade, porque parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Parece más fácil controlar a las personas que amarlas, respetarlas, considerarlas y servirle. Eso es mucho más fácil. Entonces, el poder absoluto que Dios da a los hombres en su llamado es para promover su reino y glorificar el nombre de su Hijo en la vida de los hombres. Jamás el poder que Dios da, absolutamente hablando, es para que nos diéramos gloria, menos para establecer nuestro propio imperio, nuestro propio reino. Dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, esta es verdad y no hay en él injusticia. Eso está en Juan 7:18. Pablo dijo: mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, al que Dios exalta, al que Dios entrega la gloria.
Eso está en segunda carta a Corintios, el capítulo 10, versos 17 al 18. Richard Foster dijo: el poder puede ser algo extremadamente destructivo en cualquier contexto. El poder puede ser algo extremadamente destructivo en cualquier contexto. Pero cuando está relacionado a lo sacro, a lo divino, y es desviado de las verdades del reino eterno, además de ser destructivo, es completamente diabólico. Es una influencia satánica. El apóstol Pedro escribe en relación al tema, esto de los ministros que quieren apoderarse de la iglesia y quieren gobernar a la gente y quieren darle instrucciones a la gente. Yo soy de los que enseño y le instruyo al pueblo qué debe hacer, no lo que tienen que hacer. ¿Qué deben? No lo que tienen. Porque ellos no se deben a mí, se deben a Dios, se deben a la palabra, a la doctrina de Dios. El apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, ni manipulando, ni intimidando, ni controlando, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso no me habla de control, eso me habla de paternidad, me habla de cuidado, de guía, de instrucción, de enseñanza, de respetar, de considerar, de guardar una distancia, de entender que no somos dueños de las ovejas, que quien murió por ellas fue Cristo. Nosotros solo fuimos llamados a pastorearlas, a guiarlas, a dirigirlas. El poder religioso mal canalizado puede destruir como ningún otro poder. El poder religioso mal canalizado, señores, puede destruir como ningún otro poder. Los que no reconocen autoridad sobre sí, y que al mismo tiempo se cubren con un manto de piedad. O sea, a mí no me dirige nadie, yo no tengo que estar bajo la cobertura de nadie, que eso es una verdad, pero también es una mentira. Porque si hablamos de que yo tengo que estar bajo la cobertura de una organización, federación o concilio, de alguien que me tenga que dominar y decirme cómo hacer la cosa, está mal. Porque si Dios me llamó al ministerio, es Dios quien me va a decir cómo voy a hacer las cosas, pero yo debo estar sujeto. Yo debo estar sujeto a alguien, tengo que verme a alguien humanamente hablando. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, el poder religioso mal canalizado puede destruir como ningún otro poder. Los que no reconocen autoridad sobre sí y que al mismo tiempo se cubren con un manto de piedad son la gente más corrupta de este mundo. La unión entre el orgullo y el poder nos lleva al principio satánico. Esto es, a la presunción, a la autosuficiencia, a la arrogancia, a la soberbia, a la independencia, a la autocracia, adoptando una apariencia de dirección divina. Y esto no es bíblico, no es escritural. Ahora, observe esta verdad. La potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Eso está allí. Es algo con lo que tenemos que luchar. Eso está allí. Eso está allí con frecuencia. La mantenemos a raya. Eso está allí. Ahora, no por verdadera humildad, sino por la falta de una oportunidad para ejercer la sed insaciable en el ejercicio del poder. Son cosas a las cuales tenemos que luchar. Siempre se nos hace presentar la oportunidad de ejercer, de darle mal uso al poder. Siempre. Vamos a conseguir personas débiles, el cual debemos ayudarlas a ser fuertes y no aprovecharnos de su debilidad. Pero siempre tenemos que estar allí. Personas
que con su dinero quiere ser generosas extremadamente con nosotros, el cual tenemos que dar un parado. Espérate, no es así. Tienes que aprender a invertir, a administrar el dinero, no quitarle el dinero y aprovecharnos de la inmadurez que tienen para dar. Entonces, la potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Con frecuencia la mantenemos a raya. Ahora, no por verdadera humildad, sino por la falta de una oportunidad para ejercer la sed insaciable en el ejercicio del poder. Entonces, cuando abusamos del poder que recibimos de Dios sin debernos a nadie para un consejo, una orientación, una reprensión, una corrección, una exhortación, un estímulo, ninguno de nosotros puede mantenerse firme ante la tentación que nos sobrevendría o nos sobrevendrá a causa del poder. Pero juntos, rindiendo cuentas mutuamente con la dirección del Espíritu, podremos superar la sed de poder. Entonces, servir con amor y con humildad en un lugar donde nadie nos reconoce. Vuelvo a repetir. Servir con amor y con humildad en un lugar donde nadie nos reconoce es lo que transforma el poder en un ministerio de rendición. O sea, que solo mediante el servicio continuo a otros con humildad y llenos de amor, eso nos va a nosotros a salvar, nos lleva a ser salvos de nuestro yo egoísta y de los peligros del poder. O sea, hay que tener cuidado donde a nosotros se nos presente la oportunidad de abusar del poder que se nos ha dado, tengamos límites y mantengámonos en los principios del reino y ayudemos a los débiles a ser fuertes. Eso nosotros lo debemos tomar en cuenta y tiene que estar por delante. Vamos a entrar en un área que es una de las que más daño le ha hecho a los ministerios en nuestras congregaciones, feligreses en nuestras iglesias que fueron usados en esta área por sus ministerios, que es el problema del sexo, el placer sexual. Esto es un área que ha sido muy minada. Nuestras congregaciones, el montón de ministros que han caído en esta área, feligreses que se han prestado para caer con los ministerios. Se ha demostrado que la mayoría de nuestras mujeres en nuestras iglesias tienen fantasías sexuales con sus líderes. Y se ha demostrado que un gran porcentaje de ministros, liderazgos en nuestras congregaciones, tienen problemas de pornografía. Esto es un tema que no se toca en nuestras congregaciones, es tabú, no hable de eso, pero esto hay que tratarlo. El placer sexual mal canalizado. Entonces vamos a analizar algunos puntos que tienen que ver con los tópicos de fornicación, que el término fornicación del griego es porneia, que significa y encierra todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, el capítulo 4, verso 3 al 5, y 1 Carta a Corintios 5:1. Tome en cuenta que la fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio. Fornicación es lo que me enseñaron, que sexo fuera el matrimonio, no, aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Por eso Pablo dijo, ningún tipo de fornicación se nombra entre vosotros. Entonces, tomando en cuenta esta verdad, señores, en la única área en relación a la tentación que nosotros como ministros, como feligreses, como hijos de Dios, no estaremos altamente preparados para resistirla, es el área de la fornicación. Por esta causa, Pablo nos manda a huir de ella. En 1 Carta a Corintios 6:18 no dice que resistamos la fornicación, sino que huyamos de ella. Observe que usted resiste al diablo y el diablo huye de usted, mas no resista la fornicación porque usted no va a poder con ella. Huya de la fornicación.
Esa es la única área en la que nosotros no estaremos altamente preparados ni capacitados para resistirla. Huya. José, el amado, salió ileso de la tentación en el área de la fornicación porque huyó de ella, él no la resistió. Alguien dijo que para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Sansón con todas las fuerzas no pudo con la fornicación. José con su velocidad fue libre de ella. Ahora, vamos a hacer un análisis de los diferentes tipos de fornicación que pervierten la moral, corrompen el alma y que rompen con la intimidad y la comunión que debemos tener con Dios en aquellos que deliberadamente la practican. Y es lamentable decirlo, pero de esto que voy a nombrar, he tenido que tratar en lo personal con ministros que cayeron en algunas de ellas. Obviamente, se nos hace imposible describir todas las perversiones sexuales en profundidad, pero sí deseo describir alguna de ellas, estudiada desde el ámbito científico. Yo soy de los que creo que todo consejero y pastor debe conocerlas, ya que puede ser motivo de alguna consulta. Y voy a ir nombrando y voy a ir explicando. Es lamentable que he tenido que tratar casos de ministros feligreses que han entrado en este terreno. Bisexualismo. El bisexual se refiere a la persona que mantiene relaciones sexuales con ambos sexos sin ningún tipo de preferencia. Da lo mismo hacerlo con un varón que con una mujer. Da lo mismo hacerlo con un hombre que con una mujer. Tiene lo que llaman la coprofilia. Es la excitación sexual provocada por la ingestión de excrementos, orines, flujos menstruales o semen. Esa es la coprofilia. Tienes también la coprolalia. Es la excitación que provoca el pronunciar palabras obscenas mientras tiene la relación sexual. Una variante de la coprolalia son las llamadas telefónicas obscenas. He tratado este problema, lo he tratado entre ministros que se han prestado para esto, lamentándolo mucho, pero es una verdad, feligreses también dentro de la congregación, pues que se hace sus llamadas y escuchando las palabras obscenas que le está diciendo a la persona del otro lado, que ni se sabe si lo que está es pelando una papa o así, o viendo una tele o cualquier cosa, pues el que está de este lado cae en el terreno, escuchando palabras obscenas que lo excitan y lo llevan a la masturbación. Este problema de coprofilia lo he tratado. Tiene lo que llaman la ninfomanía. Tienes lo que se conoce como la ninfomanía, y se llama así a los deseos exagerados, incontrolables de tener relaciones sexuales en la mujer. Es el deseo que emerge y la persona debe satisfacerlo, esté donde esté, no importa el lugar donde esté, en un ascensor, en un auto, en una plaza, en un estacionamiento esté donde esté. Algunos consideran que esto no debe clasificarse entre las perversiones, pero este deseo irrefrenable se le conoce en el varón como satiriasis. En el varón se conoce como satiriasis y en la mujer como ninfomanía. Tienes los llamados pornófilos, son aquellos que encuentran gran placer en frecuentar los ambientes de las prostitutas, saunas, bares, prostíbulos. El moverse en ese ambiente les provoca un gran deseo sexual. También tiene lo que llaman troilismo. Troilismo es aquel que incorpora a un tercero en sus relaciones sexuales con su pareja. Esto es un caso que lo he tratado dentro del cristianismo como usted no tiene una idea, el triolismo. Y en el homosexualismo es el tipo de persona
que siente atracción sexual por individuos de su mismo sexo. En el caso de la mujer se denomina lesbianismo, pero también se llama homosexualismo. Tienes el narcisismo. Son aquellas personas, o narcisistas, son aquellas personas que están enamoradas de sí mismo, gozan de sí misma, de su propio cuerpo o imágenes, son egoístas, no hay lugar para el otro en su vida. Algunos de estos al masturbarse lo hacen en un espejo fantaseando con ellos mismos. El narcisista se satisface solo y de la única manera es a través de la masturbación. Vamos con lo que llaman la zoofilia. Es el deseo y el placer que tiene la persona de tener relaciones sexuales con animales. El zoófilo es el tipo de persona que siente atracción sexual por los animales y practica con ellos. Tienes lo que llaman la pedofilia, es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con niños. Se ha dado, pero en las instituciones religiosas, como usted no tiene una idea, y la iglesia evangélica no escapa de esto. Esto ha pasado en nuestras congregaciones. Tienen lo que llaman la necrofilia, es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los muertos. Traté un caso de un médico forense cristiano, el cual cayó en estas prácticas y tuvo una enfermedad que contrajo una enfermedad que casi se va. Confesó su pecado, oré por él y Dios sanó, hubo misericordia, fue sano, pero entró en este tipo de pecado. Tenemos la pornografía, es la atracción y el deleite sexual desenfrenado que se tiene en explorar imágenes, videos de escenas pornográficas. En este terreno se ha demostrado que el 60% de nuestros feligreses en nuestras congregaciones están entrando en este terreno. Yo he tratado este caso, lo he tratado muchísimo. Hemos restaurado gente, pero más adelante vamos a hablar de lo que es la pornografía, el mundo de la pornografía dentro de la iglesia. ¿Ya? Y tiene lo que llaman la promiscuidad, el acto de participar en relaciones sexuales con diferentes parejas buscando un placer sexual y que es a menudo caer en ese terreno en casos deliberantes. Ya visitas mucho ese terreno. Porque el hecho de que caigas una vez, pues ya, te arrepentiste, te apartaste, ya, no te hace un promiscuo, pero el promiscuo es el que cae en este terreno con diferentes mujeres y lo hace en forma deliberante. Ahora, vamos a ver la fornicación en relación a la pornografía. La pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente en pequeñas porciones hasta volverlo adicto, por ende dependiente a ella. La pornografía mina y debilita la conciencia, es el más grande hurtador de nuestras épocas, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis, un mundo de fantasía, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, cuyo monstruo mató a su creador. Es una fuente que se revierte en contra de su hacedor, causando en la mayoría de los casos la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas en una forma intensiva en adicción a la indecencia, la degradación, la perversidad y la inmoralidad. Inclusive lo lleva al sadomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajos, ministerios, el propósito de Dios, entre otros, inclusive hasta la propia vida puede destruir la pornografía a un ser. Ahora, ¿cuál es el interés de nombrar todas estas cosas? Que estos son tipos de fornicación en la que una persona puede caer y el cual debemos cuidarnos de ella. He tratado con muchos ministros
y feligreses dentro de nuestras congregaciones, por ende, en este caso. Porque estamos hablando del caso de que puede Dios rechazar a una persona, maestro, después de ser llamada al ministerio. ¿Puede desecharla a Dios? Sí, para el ejercicio del ministerio, sí, sigue siendo ministro. Y esto es lo que estamos tratando. Estamos hablando de áreas en las que Juan dice guardado de los ídolos que Juan me viene hablando, está hablando de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Juan me viene hablando, me presenta lo que es la filalguria, el amor al dinero. Muchos ministros perdieron el derecho de ejercer ministerio y fueron desechados por Dios ya por causa de que no se cuidaron de eso, la sed de prestigio, la fama, el poder de controlar y estar sobre otros, dominar a otros, y el área sexual, que es un área que tenemos que aprender a dominar. Cuando digo tenemos es porque yo estoy incluido en el asunto de que es una lucha, de que es una batalla, que es un conflicto que tenemos que librar todos los días, porque se nos van a presentar oportunidades todos los días para pecar en esta condición. Tenemos que guardarnos, porque de no se va a ver Dios en la obligación de desecharnos para el ejercicio del ministerio. Ahora, vamos a ver el adulterio dentro del matrimonio. El adulterio dentro del matrimonio. Te estoy hablando con 31 años de casados, donde he tenido que tratar este caso del montón de ministros que perdieron sus hogares, sus finanzas, sus familias, sus hijos, aún el derecho de ejercer un ministerio, perdieron todo porque no se guardaron. Esto no se cuidaron. El proverbista Salomón en el capítulo 6, verso 32-33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Entonces, en relación a esto, voy a tratar un tópico para dejar en claro lo nocivo, letal y perjudicial que es la infidelidad sexual dentro del matrimonio y las consecuencias trágicas que esto puede dejar y los principios sacros que se quebrantan y que traen una serie de consecuencias en el mundo espiritual y que solo Dios, los ángeles y el diablo y sus secuaces y todo aquel que conoce el pensamiento del Eterno lo puede percibir. Este es un terreno que fácilmente la gente cae porque no sabe lo que está detrás de todo esto. No sabe las consecuencias que vienen, los principios que se rompen en el mundo espiritual. Esto es un terreno que es muy visitado por falta de conocimiento. El adulterio es producto del acto de promiscuidad o infidelidad sexual en la cual cae el cónyuge. Unos lo hacen en forma deliberante, premeditada, con alevosía, hacen planes, proyectos para hacerlo, otros caen en forma fortuita, pero es adulterio. Entonces, el adulterio es producto del acto de promiscuidad o infidelidad sexual en el cual caen los cónyuges en su relación matrimonial, quebrantando los principios establecidos por Dios como creador de dicha institución. Lo primero que hay que entender en relación al adulterio, presta atención por favor, es que está considerado como un tipo de fornicación, por lo que indica que quien comete adulterio está cayendo en el terreno de la fornicación. El término fornicación es porneia, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio. Mateo 15:19, primera carta a Corintios 5:1, primera carta a Corintios 7:2. El adulterio como tal, se considera una violación y rompimiento de principios. Es el acto de transgredir lo original, lo que en un principio Dios constituyó como la unión de dos personas de sexo opuesto y que por ende en dicha relación solo hay lugar para dos personas. Cuando un tercero invade esta relación, el tal se considera adúltero y sus acciones se denominan adulterio. Por lo tanto, toda persona que consiente
y deliberadamente entra en el acto de la premeditación, planificación y alevosía para tener relaciones sexuales con terceros, se considera un adúltero ante los ojos de Dios, cayendo en el terreno de la fornicación. Ahora, el proverbista dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. El término entendimiento, repito, el término entendimiento en su original, además de ser entendido, indica ser prudente, sabio, prestar atención, mirar más allá, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, entre otros. Entonces, el no desarrollar estas virtudes en relación al entendimiento y evitar cometer actos de adulterio, atentando en contra de tu hogar y tu relación matrimonial y tu intimidad con Dios, viene como resultado de no tener sentido de conveniencia. El sentido de conveniencia es aquello que me hace ver a la luz de la verdad lo que es propio, adecuado, aceptable, beneficioso, útil, favorable, provechoso, productivo, benigno y sobre todo eso agradable a los ojos de mi Dios. Cuando nosotros leemos la carta que Pablo escribe a los romanos, allí Pablo presenta el sentido de conveniencia y contrasta a lo que no conviene, a lo que conviene, debo decir, corrijo, a lo que conviene. Pablo dijo en Romanos 1, 28, 32, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, maldad, lleno de envidias, homicidio, contiendas, llenos de engaños, y de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia. Todo esto que Pablo habla, eso va en contra del sentido de conveniencia. O sea, hay que tener un sentido de obstinación, terquedad, intransigencia, testarudez y ser empecinado o estar cegado ante las verdades para no entender que el adulterio atenta en contra de todo el ser integral del hombre, incluyendo su hogar, la comunión y la intimidad con Dios. Atenta en contra de tus hijos, de tus finanzas, del ministerio, del propósito, para usted de contar. El proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida y sus actos traerán consecuencias que en su mayoría nunca serán quitadas, según Proverbios 6, 32, 33. Nunca, jamás y nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. El proverbista es claro en el asunto. Esto lo dejó escrito Salomón en Proverbios, el capítulo 6, el verso 23 al 29. Sí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida la reprensión que te instruye. Para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, es decir, con tu mirada, porque a causa de la mujer ramera o la mujer adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ramera y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Hace una pregunta, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? De ninguna manera.
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, a la mujer adúltera o a la ramera. No quedará impune ninguno que le tocare. Entonces, todas las aventuras extramatrimoniales en su mayoría producen un dolor desorbitante, garrafal, a quienes están comprometidos en la aventura como a quienes son inocentes y están aislados al asunto, en el caso del cónyuge agraviado y los hijos que emanaron de ese matrimonio, y entre otros, porque ellos no tienen culpa de esto, pero también nos afecta. Entonces las relaciones sexuales o las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroces que no podrán ser borrados, como un embarazo indebido. Esto lo he visto, trayendo a la existencia hijos bastardos creados fuera del seno familiar. Inclusive conozco un pastor que tuvo una relación sexual con una de sus personas en la iglesia y él salió embarazada y vino un niño enfermo, problemas con atraso mental. Entonces esto le trajo problemas, esto es paga del pecado. Entonces, una relación sexual puede traer niños, existencia de niños bastardos, creados fuera del seno familiar, sin efectos, sin protección, sin educación, como también estas relaciones pueden producir enfermedades terminales que por ende cortarán la vida del ser envuelto en dichas prácticas. He sido testigo de tener que ir a orar por pastores que están muriendo por causa de que fueron contaminados con enfermedades incurables como SIDA. Entre otras, hubo uno que fue contaminado con lo que llaman gonorrea. Eso lo llevó a otros variantes como el chancro, como la sífilis, y por pena de ir a un médico o decir la verdad, pues se contaminó todo y que su cuerpo entró en una septicemia y murió a causa de esta enfermedad. Entonces, si tomamos conciencia, teniendo sentido de conveniencia, y meditamos el dolor que experimentaríamos después de la experiencia del pecado, señores, ellos deberían hacernos desear hacer todo lo que sea posible para mantener lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Además de esto, el acto de adulterio es considerado como una traición, acto que es aborrecido por Dios, el cual la persona que está envuelta en este pecado no será confiable para Dios en relación al reino ni en relación al ejercicio del ministerio, señores. Eso está en Gálatas 5, 16, 21. Pero en otro sentido, fornicación en relación al adulterio en su mayoría es cometido en actos de premeditación y alevosía, acto considerado ante Dios como prevaricación, y jamás Dios puede confiar los recursos del reino ni el ejercicio de un ministerio a quien en forma descarada comete tal acción en contra de su prójimo. El mandamiento es claro, dice en Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio. Hijos, la deslealtad es aborrecida por Dios, y el que comete adulterio en acto de premeditación, alevosía, traición y engaño es desleal, perdiendo ante Dios toda su confianza y aprobación en el desarrollo del propósito eterno, incluyendo el ejercicio del ministerio, porque ¿cómo puede Dios confiar en los y recursos de su reino a quien no ha sabido ser leal con la mujer de su pacto y con la mujer de su prójimo, aún de su mejor amigo? Porque se ha visto el caso de que el pastor estuvo con la mujer de su mejor amigo, con el que le daba la mano derecha, con el que lo asistía y que lo atendía en la iglesia. El texto dice, Malaquías, el capítulo 2, verso 13 al 16, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Hijo, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal con la mujer de tu juventud, la mujer de tu padre. O sea que la lealtad va más allá de la integridad. Se puede ser íntegro en algunas áreas y no ser leal. Como siendo leal se vive en integridad. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad integral, total, completa, absoluta en los diferentes campos de la vida. La lealtad es la integridad integral, pues yo puedo ser íntegro como padre, pero como esposo no. Entonces yo perdí el sentido de lealtad. Yo puedo ser íntegro como padre y como esposo, pero como patrón o como dueño de la empresa o como empresario no. Entonces yo perdí el sentido de lealtad. O sea, la pregunta es, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad? La respuesta es sí. Sí. Si no, Dios no hiciera demandas del asunto. Y el ejemplo, y él dejó plasmado como mandamiento la lealtad. El Malaquías te lo dice bien claro. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal. Quiere decir que la lealtad es un principio el cual nosotros podemos cumplir. En conclusión al tópico, el tener dominio sobre estas cosas. ¿Cuáles? Tener dominio sobre la filalguria, amor al dinero, la sed de prestigio, que es la fama, la vanagloria de la vida, el poder de controlar y estar sobre otros, y el área de la fornicación. El tener dominio sobre estas cosas es producto de formar un carácter en línea con los principios del reino del Eterno. Un hombre con un carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Digo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Eso está en 1 Carta a Corintios 6, 12, 13. Pablo en 1 Carta a Corintios 10, 23 digo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay que tener sentido de conveniencia y sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que nosotros nada hacemos en las tinieblas. Si no tenemos dominio de estas cosas que acabo de presentar, estos son factores que determinan el que Dios pueda desecharnos para el ejercicio del ministerio. ¿Ok? Hasta nuestra próxima clase. Se despide el maestro José Briceño. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.